y todos son bienvenidos a este webinar, por supuesto. Yo quiero agradecerle a la doctora Mercedes que me hizo la petición de hacer un curso o hacer una charla para el manejo de pacientes pediátricos con visión baja, porque realmente ella fue quien nos dio el tema para desarrollar. Entonces, estamos abiertos. ADER es una asociación civil. Somos un equipo interdisciplinario y transdisciplinario que nos interesa muchísimo, por supuesto, la atención de la persona con discapacidad visual, pero uno de nuestros rubros importantes es la capacitación. La capacitación a profesionales que nos dedicamos a esto y la capacitación o sensibilización a población en general. Entonces estamos haciendo un programa para dar webinars de una manera periódica y cursos en donde profundicemos un poquito más en los temas que nos interesan. Y estamos haciendo todos los preparativos para poder dar el curso introductorio en el manejo de visión baja que hemos venido dando ya hace algunos años, pero lo estamos ahora transformando a la modalidad virtual. Esto implica una serie de ajustes y de cosas, pero yo creo que lo vamos a conseguir y ya les estaremos avisando en cuanto tengamos todo sobre la marcha. Por favor, les voy a pedir que estén muy atentos a la página de Facebook y a la página de ADER, porque de este modo es en donde se dan todos los anuncios. Todos ustedes que ya están registrados, entonces muchas gracias. Bueno, entonces, esta es la pregunta que muchas veces me llaman por teléfono algunos de los médicos que han sido mis alumnos, que fueron mis residentes, que a lo mejor no hacían mucho caso del servicio de visión baja cuando les tocaba rotar por ahí, pero cuando ya están enfrente de la práctica cotidiana, ¡ay, qué susto! ¿Cómo le hago? Entonces me llaman y fíjese, doctora, que tengo un paciente que tal y que tiene retinoblastoma y qué hago, qué puedo hacer. Entonces me da muchísimo gusto que me pregunten estas cosas porque quiere decir que ya hay una parte de ellos que están sensibilizados, que están motivados y que quieren hacer algo más por este tipo de pacientes. Entonces, ese es el objetivo de esta charla. ¿Qué podemos hacer cuando llega a nuestro consultorio un paciente pediátrico con discapacidad visual? Ahora, para pasar la siguiente. Espérenme porque ya me trabé para pasar la diapositiva. Clic sobre la diapositiva y con las flechitas. Pues eso es lo que estoy haciendo. Listo. Nada más hay que entrar tantito a la espera. Un momentito porque tengo que admitir algunas personas más. Es que siguen entrando y tengo que estar admitiendo. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que comúnmente sucede en la práctica cotidiana? Generalmente, o muchas veces, tristemente, lo que pasa es que los médicos tratantes o los clínicos dicen, no hay nada más que hacer. O ven un globo ocular en muy mal estado y su hijo es ciego, no se puede hacer nada. Espera que la ciencia progrese. Esta es la que me parece
terrible, terrible, terrible. O no puede ser valorado porque está muy chiquito y no coopera a su estudio. Entonces no podemos hacer nada con él. Y muchas veces hemos encontrado el absurdo de que digan, es que vamos a esperar a que pueda leer para entonces poder hacer la valoración. Cuando ese niño probablemente no va a poder leer de una manera ordinaria, de una manera en negro. Y esto no es un juicio a las personas que dicen o han dicho o hemos dicho este tipo de cosas. Lo que pasa es que quizás no hemos tenido la información necesaria para poder manejarlo de otro modo. A mí durante la residencia nadie me enseñó lo que era una persona con discapacidad visual. Nadie me dijo que había diferencia entre la persona ciega y la persona con visión baja. Esto yo lo fui aprendiendo con el tiempo. Eh, eh, y generalmente lo que decíamos era, poníamos cara de circunstancia, les dábamos una palmadita en el hombro y les decíamos, no podemos hacer nada. Ya cuando estábamos muy motivados y habíamos recibido un poquito de información, a lo mejor les decíamos, bueno, hay escuelas para niños ciegos, ¿qué tal si usted lo lleva a una escuela para que se habilite como persona ciega? Pero nunca el poder manejarlos como una diferenciación entre la persona con visión y la persona sin visión. Y esta etiqueta de no hay nada que hacer y su hijo es ciego, créanme que son demoledores estas palabras para los padres con un niño en esta situación. Y puede ser que les hagan caso. Puede ser que como tienen la investidura de la bata blanca, puede ser que digan, pues sí es cierto, entonces no voy a hacer nada, lo voy a tratar como una persona ciega y no hay nada más que hacer, efectivamente. Afortunadamente, actualmente, con el advenimiento del Internet y todo esto, las cosas han cambiado porque hay padres que son un poco más proactivos y entonces empiezan a buscar opciones para sus hijos. Pero sí es muy común todavía que nos encontremos que los padres llegan y nos dicen, me dijeron que no había nada más que hacer, que mi hijo era ciego y que lo tratara como tal. Se puede grabar, mi amor. Se puede grabar. Sus micrófonos, por favor. Llévenlo a una escuela para ciegos que le enseñen el sistema braille. No es necesario que todas las personas con discapacidad visual aprendan el sistema de lectoescritura y el sistema braille. Hay muchas opciones para aquellos que conservan una visión rescatable. Cuando no es así, el sistema braille está perfecto, es que puedan acceder a la información. O muchas veces también lo que sucede es que se da mucha importancia a los estudios de gabinete. Y de pronto encontramos personas que les han pedido unos potenciales visuales evocados que son negativos y que llegan diciendo, es que me dijo que no hay ninguna respuesta y que mi niño es ciego y que no hay nada más que hacer. Y en ese momento nos acercamos al niño y si traemos a lo mejor una marcada o una yo te subí igualmente que sea llamativa, el niño voltea y nos la toma. ¿Qué? ¿Cómo que no hay respuesta? Tenemos que valorar a cada niño y la parte clínica es fundamental y basarnos en los estudios, por supuesto, pero lo primero, la clínica. Eso es muy, muy importante.
Apague su micro, por favor, dice. Silenciar a todos, los voy a poner aquí. Y sigo admitiendo personas, entonces de repente por eso me quedo tantito callada porque sigo abriendo personas. No me pasa otra vez la diapositiva. Ya. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo primero que podemos hacer con estos pacientes, con estos padres de familia generalmente que nos llegan a consulta? De hecho, vamos a estar abarcando diferentes edades de los pacientes. Pero, ¿qué podemos hacer con todos ellos? Ya sea un caso congénito o ya sea un caso adquirido, ¿qué podemos hacer como clínicos con esta investidura que nos da la bata blanca? Aconsejar y hacer una referencia. El consejo y la referencia es fundamental. Y créanme que cuando tenemos esta investidura tenemos un ascendente moral sobre las personas. Y este ascendente moral es muy importante y nos genera una gran responsabilidad. Por eso tenemos que darnos muy bien cuenta de lo que decimos y cómo lo decimos y cómo callarlo. Entonces, el aconsejar y el referir a un manejo adecuado va a ser fundamental. Está tardando en pasar de diapositiva en diapositiva, está tardando en pasar. Siguen entrando. Eso hubiera estado bien que tú lo recibieras. Ok. Perdón, es que siguen pidiendo entrada. Pues ya, hasta ahí. No, pues no. ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es, decíamos, el consejo y la referencia. Y esto vamos a irlo desglosando a medida que vamos platicando. Podemos tener empatía con ellos. Podemos explicar sencillamente el diagnóstico. Tenemos que hablar sobre el pronóstico. Por supuesto, hacer el tratamiento médico o quirúrgico que se necesite. Tenemos que valorar la visión que se conserva, valorar el desarrollo psicomotor y utilizar la visión con propósitos funcionales. Y todo esto vamos a ir viendo de qué se trata. En primer lugar, la empatía. Imagínense que estamos ante una pareja que están muy contentos porque van a tener un bebé. Y esperan al niño ideal, al niño sano, al niño que viene a cumplir con todas sus expectativas y todas sus ilusiones. Y de momento el niño ya no es lo que ellos esperaban. Entonces la empatía de nosotros hacia ellos va a ser entender el impacto del diagnóstico en los padres. Hay una pérdida de la imagen del hijo ideal. Están en estado de shock, están confundidos y están aturdidos. Generalmente, lo que pasa con estas personas es que en el momento que se les da el primer diagnóstico
y se los dice que su hijo no tiene los ojos adecuados, formados adecuadamente, o que tiene alguna enfermedad, entonces los padres se choquetean. O bien, si es un niño ya un poco más grande, pero en el que ha sobrevenido algún padecimiento o algún accidente, que muchas veces esto es lo que sucede, entonces el impacto es muy fuerte, no entienden muchas veces lo que está sucediendo y nosotros podemos estarles explicando de qué es de lo que se trata y a lo mejor ellos no entienden absolutamente nada. Y aquí es generalmente lo que sucede. Desafortunadamente su hija tiene una enfermedad en los ojos y los papás en estado de shock. No entiendo por qué a nosotros, qué pasó, cómo es posible, qué es lo que tiene. Y muchas veces ya cuando llegan con nosotros a un manejo de la subespecialidad, a un manejo de la visión baja y de estimulación, entonces nos dicen que no entendieron, que no les explicaron qué tenía, que no saben cuál es el diagnóstico. Y muchas veces sí se les ha explicado, sí se les ha dicho, pero ellos están en tal estado de shock que no pueden entenderlo, no pueden asimilarlo y no captan de qué es de lo que se está tratando esto. En la empatía vamos a comprender que están pasando por un periodo de duelo, que hay tristeza, que hay ansiedad, que hay culpa en muchas ocasiones y que todo esto les va a generar problemas de pareja muchas veces que llegan hasta la disolución del vínculo. Buscan otras alternativas, se sienten vulnerables, con miedo, con una gran incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar con mi hijo? ¿Qué va a pasar con él? ¿Cuánto va a llegar a ver? ¿Va a poder estudiar? ¿Va a poder ser autosuficiente? ¿Se va a poder casar? Y todo esto es todo lo que traen en la mente, y puede ser el bebé recién nacido, pero los padres ya se fueron hasta el matrimonio y hasta que si los hijos van a ser sanos y demás. Entonces, es importante que entendamos que los padres van a estar pasando por un periodo de duelo, de culpa, de ansiedad, que van a tener muchos problemas que muchas veces llegan hasta a la disolución del vínculo. Y que van a estar buscando otras alternativas. Entonces se van a las curas maravillosas, a la magia, y pueden ser sujeto de personas sin escrúpulos que puedan manejarlos de una manera que no deba de ser. Entonces, lo que sucede muchas veces es este escenario. ¿Qué hicimos para merecer este castigo? Toda la familia, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y se sienten absolutamente desorientados, no saben qué es lo que se puede hacer con todo esto. Está tardando en pasar la diapositiva. Y después puede ser eso. Es tu culpa, no es por ti. Lo que pasa es que tú te drogabas, lo que pasa es que tú trataste de abortar, en fin. Hay todas las historias del mundo que les podamos contar al respecto. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de apoyar a estas familias, a estas parejas, porque si no lo que sucede es que el niño se queda relegado, el niño se queda abandonado sin nada de estimulación.
Entonces, ya que entendimos a esta familia de una manera empática, el momento por el que está pasando, entonces vamos a explicar sencillamente el diagnóstico. Lo vamos a explicar con palabras fáciles, con palabras accesibles, sin sentirnos que somos las eminencias, que tenemos que hablar con un vocabulario muy elevado y que los pobres familia no va a entender absolutamente nada. Va a depender mucho la edad que tenga el niño. Y es muy importante mientras que puse entrecomillado. Mientras se llega al diagnóstico o mientras se hace el tratamiento médico quirúrgico, podemos hacer algo. Podemos estimularlos, podemos orientarlos, podemos apoyarlos, el equipo interdisciplinario, podemos hacer que no se sientan solos en este momento. Siempre tenemos que utilizar términos positivos y tenemos que estar resaltando lo que la persona tiene, no de lo que carece. Esto es muy importante y esto para todos los grupos de edad, cuando tengamos pacientes con discapacidad visual. Siempre utilizar términos accesibles, positivos, resaltando lo que tiene y no de lo que carece. Perdone, es que no están pasando rápidamente las diapositivas. El pronóstico. El pronóstico es muy importante. Los padres generalmente quieren saber qué va a pasar. ¿Qué va a pasar si este niño va a llegar a ver, no va a llegar a ver? Les encantaría que tuviéramos una bolita mágica y que les pudiéramos decir qué es lo que va a suceder con ese niño. Nuestro pronóstico tiene que ser claro, veraz y asertivo. Y estas tres palabras, no crean que me las saqué de la manga, estas tres palabras fueron producto de una investigación que hicimos en un centro de rehabilitación, en donde cuando los pacientes venían referidos con un pronóstico claro, veraz y asertivo, hacían mucho más caso de las indicaciones, rápidamente llegaban a un servicio de estimulación o de rehabilitación, que aquellos pacientes a los que no se les había hablado con términos realistas y en los que se les había dicho que la ciencia esperaran a que la ciencia progresara para hacer algo. Y así nos hemos encontrado con pacientes que se han quedado sentados 20 años de su vida esperando a que la ciencia progrese. Y esto no se vale. Por favor, que nunca más vuelva a pasar. Entonces, no tenemos bolita mágica, no sabemos hasta cuánto va a haber. Lo que sí sabemos es que si estimulamos, no vamos a perder absolutamente nada, sino podemos ganar mucho. Y que siempre podemos ofrecer algo para mejorar la calidad de vida de estos niños y que siempre podemos hacer algo para que sean autosuficientes, que es la parte que a los padres les angustia mucho. Por supuesto que tenemos que hacer el tratamiento médico y quirúrgico. Y si no somos oftalmólogos o si somos oftalmólogos de alguna otra especialidad, entonces tenemos que trabajar con un equipo interdisciplinario para hacer la referencia adecuada para que este oftalmólogo pediatra, para que este retinólogo, en fin, pueda hacer el tratamiento médico y quirúrgico necesario. Pero mientras se hace este tratamiento, podemos ir haciendo una valoración de la visión que se conserva y utilizar todas nuestras estrategias para que el desarrollo sea armónico. Entonces el tratamiento tiene que ser temprano y oportuno.
siempre es importante mantener el contacto con el médico tratante para saber cuál es el estado o cuál es nuestra opinión al respecto, porque muchas veces nos han dicho, algunos retinólogos nos han dicho, pero si le hago una cirugía de una vitrectomía a cielo abierto a este niñito con ROP, si finalmente va a ver la luz o no va a ver la luz, pues da lo mismo, ¿no? Para nada. El que un niño mantenga la percepción de luz va a ser fundamental en su vida, va a hacer toda una diferencia, porque va a poder orientarse por la luz, porque va a poder saber cuándo es día, cuándo es noche, porque su ritmo circadiano no se va a ver alterado. Entonces sí es muy importante mantener una estrecha comunicación con el médico tratante y sí es importante el iniciar mientras más pronto un programa de apoyo y asesoría a estos padres que ya empáticamente vimos que están confundidos, que están en estado de shock. Entonces es muy importante que se haga un programa de estimulación mientras, y aquí nuevamente mi mientras entrecomillado, se hace todo el tratamiento que está indicado. Y ahora nos vamos a ir a ver a vuelo de pájaro la valoración de la visión que este niño conserva. Que esto sí ya es específico del manejo de visión baja. ¿Cómo los vamos a estar revisando? ¿Cómo vamos a saber qué visión va a conservar? Hay que recordar que la visión es el principal sentido integrador y que vamos a tener el aprendizaje a partir de la visión. Entonces, cuando la visión no es normal, tenemos que suplirla por otras modalidades o el hacer alguna estrategia para hacer que la visión se potencialice y se haga eficiente. En la valoración de la visión que este chiquito conserva, tenemos que revisar y saber cuánto ve, o sea, cuál es su agudeza visual. Tenemos que revisar cuánto ve de lejos, que los lejos en los niños es muy relativo, y tenemos que revisar cuánto ve de cerca. Y esto vamos a hacer hincapié en un momento, pero en los niños es fundamental hacer la revisión de la visión cercana, porque su aprendizaje va a ir en función de la visión cercana. Tenemos que ver entonces cuánto ve con la agudeza visual y la visión cercana. Tenemos que saber cómo ve, cuál es la calidad de esa visión, y entonces tenemos que valorar su sensibilidad al contraste. Tenemos que saber cuál es el campo de visión de ese niño, si ve nada más por el centro, si ve nada más un pedacito por arriba, si ve en la periferia nada más y una mancha en el centro, porque esto va a tener que ver con su visión funcional. Tenemos que hacer un excelente estudio de refracción y nuestra exploración oftalmológica completa, como la hacemos siempre, y tenemos que hacer estudios especiales cuando lo amerite el caso, como por ejemplo los famosos potenciales visuales evocados, pero sí es importante que todo lo basemos en la clínica inicialmente. ¿Cómo vamos a valorar la agudeza visual en los niños? Bueno, va a depender de la edad que tenga el niño para ver qué prueba vamos a estar utilizando, qué tipo de test. Pero siempre podemos observar la conducta visual de ese niño. En esta diapositiva vemos que es un chiquito con un glaucoma congénito y evidentemente está viendo ese juguete que tiene un color fuerte y lo está viendo. ¿Cuál es esta conducta visual? Si a mí me hubieran dicho que este niño tiene unos potenciales negativos, no les creo, porque yo estoy dándome cuenta que este niño está viendo. ¿Cuál es la conducta visual de este niño?
¿Puede ver algo ahí? ¿Este niño con aproximación puede ver algo? Entonces, tenemos que ver subjetivamente cuánto ve, cómo ve ese niño. ¿Hace caso o no hace caso de su mundo que los está rodeando? Y para valorar la agudeza visual en las diferentes etapas, ya para poderle poner un número a la agudeza visual, entonces tenemos diferentes pruebas. Por ejemplo, en los preverbales o en niños con discapacidad múltiple, pues podemos utilizar desde el tambor óptico cinético a las pruebas de la mirada preferencial. En los preescolares podemos utilizar los optotipos de Lea, que nos gusta mucho utilizar, unos optotipos simples. No aconsejamos los optotipos muy garigoleados y con figuritas, con muchos patines y con mucha formita y toda, porque a lo mejor el niño ni siquiera conoce la representación gráfica de los objetos que les estamos mostrando en las pruebas. Y en los escolares ya podemos utilizar cartillas ETRS de letras, de números, las cartillas de Fenblum o incluso las cartillas de Snellen. Podemos utilizar también los optotipos E de Snellen o los optotipos de Landot. El tambor óptico cinético, vamos a encontrar la respuesta visual del niño con un nistagmo óptico cinético, o bien también lo podemos hacer con una cinta de medir y ponemos un centímetro con una cinta adhesiva blanca y un centímetro con una cinta negra, o pintamos un centímetro de blanco, uno de negro, uno de blanco y otro de negro, y jalamos la cinta enfrente de la carita del niño y tenemos que ver una respuesta de nistagmos si es que hay visión. Entonces, esto ya nos va a estar diciendo mucho. Otra vez ya. Las pruebas de mirada preferencial, ustedes saben que están basadas en que el niño va a voltear a ver a dónde les va a estar llamando la atención el patrón de rayas. Y entre ellas tenemos las raquetas de Lea Givarini, que es una oftalmóloga finlandesa que tiene gran experiencia en el manejo de la visión baja infantil, o las raquetas o las cartillas de Teller. Estas nos van a estar ayudando. Se muestra una raqueta en gris y una que tiene patrón de rayas, que van a tener diferentes frecuencias espaciales, y esto nos va a estar indicando la cantidad de ciclos por grado que presenta. Ahí apareció unas rayas que dicen Lea, no tengo la menor idea porque hay un duende por aquí, yo creo que está marcándolo. Esta chiquita tiene una aniridia y estamos mostrándole las raquetas en donde hay una totalmente gris y otra con el patrón de rayas, y ahí ven como la mirada de ella se va directamente a donde está el patrón de rayas. Nos vamos a la que tiene una frecuencia espacial menor y registramos, ahí parece ser que ya no hubo tanta respuesta, y registramos la última con la que lo ve. Podemos hacerlo en sentido vertical también. Esto para los que tienen discapacidad múltiple funciona muy bien también. Ahí parece ser que hubo una respuesta. Entonces, esto no va a ser determinante, pero sí nos va a dar una muy buena idea de cómo está la cosa. Cuando ya tenemos preescolares, entonces podemos utilizar los optotipos de Lea, que son la casa, el cuadro, la manzana y el círculo, que los niños les pueden decir como quieran, corazón, bola, ventana, en fin. Podemos utilizar la cartilla de HTBO
podemos utilizar los círculos, los anillos de Landau, que el niño nos diga para dónde le falta el pedacito, o la letra E de Snellen, y si ya saben las letras, entonces podemos utilizar cualquiera de las cartillas. Esto sí ya nos va a permitir una valoración más certera, pero de todos modos nos podemos dar cuenta de cómo van las cosas. Los optotipos de Lea nos sirven mucho porque tiene un material de figuras de resaque o de ensartado que las podemos dibujar, y entonces los niños se dan cuenta de dónde sale esa figura, y después nos pueden ir indicando cuál es, o nos pueden ir señalando a qué figura pertenece. La exploración se hace inicialmente a una distancia próxima y después nos vamos alejando y lo registramos en el numerador, la distancia en la que hacemos la prueba, y en el denominador el tamaño del optotipo que nos alcanzó a ver. Hacemos, si puede ser, cada ojo por separado. En los bebés a veces esto es difícil en la primera consulta, entonces lo hacemos binocular y ya después podemos hacer cada ojito por separado. Lo que tratamos es de que no llore para que podamos trabajar con él, y entonces así evitar el famoso no coopera para su estudio. Siempre, o aunque nos tiremos al piso con el niño a jugar con él, pero siempre tenemos que conseguir el revisar. En los escolares hay que recordar que es igual que en los adultos, nunca utilizamos proyector porque el contraste va a disminuir, y podemos utilizar las cartillas de ETDRS, las cartillas de Feinblum o incluso las cartillas de Snellen, iniciando a una distancia próxima, generalmente a 3 pies o 1 pie de distancia o 1 metro, y después nos vamos alejando hasta registrar cuál es lo que puede ver. En los escolares sí les pedimos cada ojo por separado y vamos registrando. Por ejemplo, este niño tiene un Stargardt y él alcanzó a ver a una distancia de 4 pies de distancia el optotipo de 200, entonces se registra como 4/200. La valoración de la visión cercana decíamos que es fundamental en los niños. ¿Por qué? Porque su aprendizaje va a estar en función de esta visión cercana, y porque ellos, los que no son áfacos, van a tener la posibilidad de acomodar, y entonces por aproximación van a poder ampliar su información y van a poder tener el aprendizaje. Este niño, por ejemplo, tiene un solo ojito útil, el otro es una prótesis por un retinoblastoma, y en este ojito hubo tratamiento para una segunda tumoración. Sin embargo, miren lo que alcanza a ver de visión cercana, o este chiquito albino también se le está revisando la visión cercana. Los míos albinos, gracias, también se un montón. Ya que sabemos cuánto ve, nos vamos a investigar cómo lo ve. Y esto es las pruebas de sensibilidad. Y en los niños preverbales utilizamos también prueba de mirada preferencial, como es el Hiding Head. En los escolares podemos utilizar tipos de Lea, y en los escolares podemos utilizar los números de Lea o las cartillas de Viste, No sé, pero el Hiding Head, en donde hay una cartilla en blanco y en la otra una carita, que es la Heidi. Tiene diferentes contrastes. Hay algunos. Hay que silenciar los micrófonos. Sí, muchas gracias. Y va a tener diferente intensidad de lo negro. Aquí el niño voltea a ver la carita.
Esta es la prueba con los octotipos de Lea Givarini, pero con contraste menor. Y esto es muy importante porque la sensibilidad al contraste en los niños, de hecho, es bajita, mucho más baja que en los adultos. Va llegando más o menos a un nivel, digamos, más o menos normal, alrededor de los 7 años, pero el primer año de vida es fundamental para que vaya mejorando esta sensibilidad al contraste. Entonces, si además es un niño, un chico que tiene opacidad de medios transparentes, va a disminuir todavía más esta sensibilidad al contraste, por lo que es tan importante que aumentemos el contraste en ellos. Y en los escolares podemos utilizar los números de Lea, podemos utilizar las pruebas de Mars o este BISTEC, que entonces nos tiene que decir hacia dónde están inclinadas las rayas y va a tener un equivalente en agudeza visual, y vamos también a poder saber qué necesidad de aumento de contrastes requiere. Aquí tenemos la prueba de, casi no se ve porque el contraste es muy bajo, justamente, la de Lea con los números con contraste bajo, que estamos explorando al chiquito de esta. Y el campo visual es fundamental también. Entonces tenemos algunas estrategias cuando no nos coopera todavía el chiquito como para hacer un Humphrey o algo por el estilo, o una perimetría. Muchas veces se puede hacer más o menos la perimetría, pero podemos hacer algo estratégico con un arco de perímetro que por ahí rescatemos, y con unas bolitas de unicel montadas en una varilla pintada de negro. Entonces se le pide al niño que mantenga su visión en un punto, y después la varita se va pasando de arriba a abajo o de un lado para otro para poder, entonces el momento en que el niño voltea a ver la otra bolita, podemos saber más o menos cómo está su campo visual. Esto no nos va a dar números muy precisos, pero podemos saber con qué campo es con el que está viendo. O podemos mantener un objeto, la fijación de uno que esté fijando en un objeto, y por otro lado el presentarle un estímulo, y en el momento en que el niño voltea a ver el estímulo, nos podemos dar cuenta cómo está el campo visual. En un video, pero creo que no está jalando. Hacer un buen estudio de refracción. Esto es muy importante hacerlo. La principal causa de discapacidad visual en el mundo son los errores de refracción, los vicios de refracción que no son corregidos. Fíjense nada más qué triste, ¿no? Y hemos hecho una serie de estudios en diferentes centros hospitalarios y que en donde se supone que ya llegan a un servicio de visión baja, yendo ya de otros servicios en donde ya se han hecho estudios de refracción, y resulta que muchas veces no se ha hecho un buen estudio de refracción y no se ha corregido, y es un paciente con una miopía muy alta o con una hipermetropía o con un astigmatismo que, si se hubiera corregido a tiempo, este niño hubiera tenido otra posibilidad en su vida. Claro, muchas veces no es fácil hacer un buen estudio de refracción en un niño. Tenemos que utilizar las regletas, o tenemos que utilizar caja de pruebas. Si queremos que esté sentadito, muy mono y muy quietecito atrás del foróptero, pues a lo mejor esto no es posible, ¿verdad? Y siempre utilizamos algún subjetivo para ver cuál es la respuesta del niño. En muchas ocasiones, en el momento en que le ponemos la graduación que encontramos, sonríen al localizar nuestra cara o al ver a la mamá o al papá. Entonces, no se les olvide, por favor, un buen estudio de refracción. Entonces decíamos que vamos a tratar a esta familia de una manera empática, vamos a explicarles sencillamente el diagnóstico, vamos a hablar del pronóstico de una manera clara, veraz y asertiva.
Vamos a establecer el tratamiento médico, quirúrgico necesario en comunicación con el oftalmólogo tratante, pero hay que valorar cómo está la visión que conserva, porque de esta va a depender mucho el desarrollo psicomotor de este niño. Si un chiquito puede ver la luz y sube la cabeza para seguir la luz, sus músculos paravertebrales se van a fortalecer y de ahí va a depender que se pueda sentar, que después pueda gatear, que después pueda estar en una bipedestación, etcétera, y que no conlleve un retraso psicomotor. Si es un chico que se deja en la cuna y no se le hace más caso, va a tener una tremenda incidencia en el desarrollo psicomotor. Y vamos a potencializar la visión que conserva con propósitos funcionales. ¿Y qué hago si encuentro que ese pacientito sí tiene visión? Ah, bueno, pues si encuentras que tu paciente tiene visión, que pudiste sacar cantidad de visión, calidad de visión y estimar el campo visual, si tiene unas respuestas a tu observación, si tiene respuestas de visión, hay que estimularla, hay que potencializarla. Vamos a tratar de que este niño aprenda a ver. Es muy importante que utilice la visión para su desarrollo psicomotor armónico. Si le enseñamos un juguete y hacemos una pelota que tenga luz y jalamos desde ahí el movimiento para que el niño empiece a arrastrarse en su pancita y trate de gatear, y luego le ponemos un muñeco que tenga colores muy vivos y contra un contraste que pueda ver, entonces este niño va a jalar ese movimiento, esa evolución psicomotora a partir de la visión. Yo les digo que es como utilizar la visión como si fuera un anzuelo para jalar el movimiento. Siguen ingresando personas. Creo que se traba cuando entran personas. Por ejemplo, aquí tenemos un chiquito con un síndrome de Peters que quizás había caído en manos de la persona que le había dicho que no tenía visión, que iba a ser ciego por el estado de los ojos. Y evidentemente este niño está viendo, ¿verdad? Entonces estamos estimulando esa visión con objetos con retroiluminación y cuarto oscuro. Por eso se tomó este video con infrarrojo y se ve de esta manera. Ya que pueden localizar los objetos, entonces se pueden seguir estimulando con la luz ambiental prendida, pero vamos a estar favoreciendo todo el desarrollo armónico y que utilicen su visión. Y a estos niños a los que encontramos que sí están viendo, los vamos a tener en seguimiento, en un seguimiento estrecho. ¿Por qué? Porque en el momento en que su edad lo permita y sus necesidades visuales lo permitan, lo requieran, entonces vamos a prescribir ayudas ópticas, vamos a prescribir ayudas no ópticas, vamos a prescribir ayudas electrónicas si fuera necesario, o a explicarles APPs que puedan ayudarles a ampliar los objetos. Es importante que tengamos comunicación con la escuela, que les expliquemos cómo y cuánto ve este niño
en qué momentos necesita utilizar sus lentes, su telescopio, su lupa, con qué luz, cómo utilizar los contrastes del papel, de los plumones, etc. El seguimiento es muy importante porque tenemos que ir explicando a la familia la importancia de utilizar la visión que conserva para su aprendizaje. Porque muchas veces hay la consigna popular de que la visión se le va a gastar si la utiliza. Es que mi niño no ve bien, entonces mejor que no vea nada, porque entonces así le va a durar más la visión. Pero la visión no se gasta por usarla. La visión se estimula y puede irse implementando. Y podemos prescribir un telescopio cuando sea necesario, como para ver el pizarrón quizás en algún momento, o ver mejor las caras de las personas. Y entonces tenemos que ir poniendo las ayudas que sean necesarias en el momento en que se vaya necesitando. Hasta incluso televisiones de circuito cerrado o este tipo de lupas electrónicas con el que se amplían, telescopios, lupas o los lentes. ¿Y qué pasa si encuentro que no me responde a la luz, que no hay visión? Bueno, este es un chico ciego al que tenemos que hacer entrar a un programa de estimulación temprana multisensorial y asesorar a los padres. ¿Por qué? Porque un niño ciego tiene que estimularse también de esta manera auditivamente, táctilmente, olfativamente, para que pueda tener un desarrollo armónico y entonces este niño sí habilitarlo en la lectoescritura braille o en todas las herramientas que puede haber ahora para las personas ciegas y que en determinado momento pueda estar integrado, incluido en una escuela de tipo regular y que pueda llegar a ser incluso un profesionista, ¿sí? Pueda tener técnicas de orientación y movilidad, utilización de bastón desde muy chiquito, pero requiere un manejo absolutamente diferente de una persona que conserva visión. Y tenemos chicos que están en la frontera, ¿sí? Que puede ser que para algunas cosas tengan posibilidad de utilizar su visión, pero para otras no. Entonces tenemos que revisar cada caso en especial para implementar las estrategias necesarias en cada niño, de la manera que lo vayan necesitando. Si encuentro que no hay visión, entonces puedo ofrecer una rehabilitación integral para que esta niña con una retinopatía del prematuro a la que se llegó tarde desde el punto de vista oftalmológico, pueda extender su bastón blanco y caminar por la vida de una manera independiente, para que pueda sonreír, para que pueda ser integrada a una escuela regular e incluida, no nada más integrada, sino que haya una verdadera inclusión con el resto de sus compañeros. Y saber que no están solos, que su hijo puede ser autosuficiente con su ayuda y que es muy importante que sigan en asesoría con su médico tratante y que sigan en asesoría con el equipo de rehabilitación. Porque aquí lo que nos interesa es que este chiquito sea no el centro de nuestro trabajo del área de psicología, del área de oftalmología, de educación para toda la familia, el área de rehabilitación, y que todo redunde en el apoyo familiar para esta familia que está pasando en esta etapa. Es muy importante que se siga estimulando, pero es fundamental que siga en apoyo con el oftalmólogo, porque muchas veces nos pasa
que una vez que están en un programa de estimulación o de rehabilitación, no regresan con el médico tratante, y sí es muy importante ir viendo si el estado funcional de la visión sigue siendo el mismo, si ha habido modificaciones, si requiere de la implementación de otros lentes, de otras ayudas, etcétera, o de un tratamiento incluso de las prótesis, del manejo de prótesis, en fin. Sí es muy importante seguir trabajando interdisciplinariamente, porque lo que es importante es que siempre se puede ofrecer una calidad mejor de vida para estos niños y para la familia, y poder establecer este tipo de vínculos familiares que es tan importante que fortalezcamos. Y con esto, pues yo les agradezco su atención y los invito a que si quieren tener un poco más de información de este tema, vamos a tener un curso durante el mes de septiembre, los jueves 3, 10, 17 y 24, de las 19 a las 21 horas, por vía Zoom, en donde hablaremos de generalidades de visión baja en los niños y el impacto en la familia. Esto lo dará el psicólogo Jaime Gamboa. Hablaremos del desarrollo psicomotor normal y del desarrollo visual normal, de exploración y manejo de una manera un poco más profunda, y generalidades de estimulación y consejos prácticos de la familia. Tenemos el gusto de contar para este curso con nuestro equipo multidisciplinario, que son la doctora Minei Fromo, el psicólogo Jaime Gamboa, el terapeuta en estimulación y rehabilitación visual Raúl Ramírez, y el enorme gusto de que contaremos con Karen Seidman y con Mary Ann Lang del North Star Group. Ellas han trabajado en visión baja y en estimulación y rehabilitación desde hace muchos años, y quiero decirles que ellas han sido mis maestras, a las que estimo enormemente. Fueron mis maestras en la Lighthouse internacional, y Mary Ann fue quien me enseñó que a los niños hay que estimularlos para que suban la cabeza y empiecen a desarrollar todo su sistema motor. Entonces, pues las invitamos a que se unan con nosotros. Creo que este video quedará en YouTube, pero les mandaremos la información por el camino habitual. Por eso es tan importante que tengan un registro, y para que estemos en comunicación. Entonces, pues muchas gracias por su atención, y vamos a abrir una sección de preguntas y respuestas en un momentito, y estamos a sus órdenes. Ahora sí vamos a abrir micrófonos si gusta el que vaya hablando, o creo que ya están algunas cosas en el chat. Sí, te preguntan que si hay aplicaciones para las tabletas para niños de visión baja. Sí, sí hay aplicaciones para las tabletas. Las tabletas nos han ayudado, o los iPads nos han ayudado mucho para los niños de visión baja, empezando porque podemos aumentar el tamaño y podemos mejorar o cambiar el contraste. Y esto nos ayuda mucho, y hay aplicaciones especiales, y lo platicaremos más profundamente en el curso, y hay algunas aplicaciones de estimulación incluso. Luego, de Querétaro, ¿dónde pueden conseguir los dispositivos magnificadores de una vez? ¿En dónde se pueden conseguir dispositivos magnificadores? Depende de lo que necesites. Nosotros tenemos algunas ayudas ópticas y algunos telescopios que podemos poner al acceso, y bueno, si nos comunicamos directamente, te podemos dar más información. Y me encanta que sea en Querétaro. En Querétaro, en el Instituto Nacional de Oftalmología, tienen ya un servicio para visión baja, y están trabajando muy bien.
me dices, ¿existe alguna institución o colegio en el cual me pueda acercar para mayor información? Pues en AVER. Para mayor información estamos a sus órdenes en AVER. Luego nos preguntan cuál es el papel del optometrista. El papel del optometrista. Bueno, el optometrista muchas veces es la puerta de entrada, ¿eh? Y entonces su papel es muy importante para hacer un buen estudio de refracción, para hacer una buena valoración de la visión funcional, muchas veces, para hacer la referencia oportuna a un programa con el oftalmólogo tratante. Y muchas veces hemos tenido la experiencia de optometristas que están manejando ellos mismos la parte de estimulación y de rehabilitación. Y lo están haciendo muy bien, porque además ya tienen toda esta parte del manejo optométrico y de la comprensión de todas las ayudas y todo esto de una manera muy bien. Entonces, redondea y completa muy bien. Sobre los cuestionarios de evaluación funcional, nos preguntan cuándo usarlos, cuáles son los que se deberían de usar y cómo saber qué mejora. Cuestionarios de evaluación funcional. Bueno, esto lo hablaremos con más calma porque es el poder saber cómo es el desarrollo psicomotor y cómo manejarlo. Esto lo manejaremos con mayor profundidad durante el curso, o si están interesados, a lo mejor podemos inventar un webinar de esta forma, pero escríbanos en donde nos especifiquen un poquito más la necesidad, por favor. ¿Alguna institución en Puebla? Tristemente, no sabemos de alguna institución en Puebla ni en Tlaxcala. Actualmente en el diplomado que estamos dando está un optometrista que está en Puebla. Entonces, pues ojalá que dentro de poco pueda empezar a trabajar en esto y que pueda tener algún servicio accesible para ustedes. ¿Cuánto tiempo es el prudente para realizar terapias de rehabilitación en preverbal preescolar? ¿Cuánto tiempo es el prudente? Para realizar terapias de rehabilitación en preverbal preescolar. Ok, depende de cada niño, Van a ser niños que van a estar en terapia mucho tiempo, ¿sí? Pero la frecuencia de la terapia con el especialista puede ser una vez por semana, pero siempre tiene que haber un trabajo de casa con los padres. No es de que nada más cuando vaya a la clase ya, sino estar aprovechando todos los momentos del día para estar estimulando, y en sí la sesión va a durar lo que el niño nos diga, lo que el niño aguante. A veces son sesiones de 20 minutos, a veces de 30 minutos, depende cómo esté ese niño ese día. Y a medida que va aumentando la edad, bueno, van siendo un poquito más largas, van tolerando más, pero cuando el niño pierde el interés, lo vamos a saber, y entonces o cambiamos la actividad, o si ya está cansado, hasta ahí se suspende la sesión. En niños con patología que aún están en tratamiento, ¿en qué momento recomienda la corrección refractiva? Depende del tratamiento, ¿sí? Depende del tratamiento. Si va a haber un implante, por ejemplo, secundario de lente intraocular, y este implante va a ser después de 5 meses, pues entonces hay que prescribir la corrección mientras se llega al tratamiento definitivo. Nos preguntan también si el taller o el diplomado son solo para licenciados. Sí, el curso introductorio, que esperemos poderlo dar en noviembre, bueno, ahí quizás pudiera haber alguna excepción. El diplomado sí es para teniendo una licenciatura, porque está avalado por la UNAM, y es si quieren tener el aval de la UNAM, sí necesitan ser licenciados, pero sí licenciados en algo, ¿sí? Pero si hay algún interés especial o lo que sea, vemos cómo se puede manejar esto. A lo mejor
se puede tomar el diplomado sin tener el aval de la UNAM y teniendo una certificación por haber. Bueno, desde Bolivia, Guayaquil, qué felicidades. Alicia Prats, que también Ay, felicidades. Alicia, querida amiga, qué gusto que estés con nosotros. Alicia Lozano Prat es médico oftalmólogo que muchos de ustedes seguramente conocerán y reconocerán porque también ha sido pionera en el manejo de la visión baja en México. Y somos compañeras de trabajo y de penurias y de todo lo que hemos vivido juntas, ¿verdad, mi querida Alicia? Muchas gracias, muy claro, excelente plática, una charla muy didáctica. Gracias, excelente conferencia, mil gracias desde Bolivia, gracias doctora, excelente plática, un gusto escucharla. Ay, Desde muchas gracias, Guayaquil, Bolivia, Perú. Para los extranjeros se puede optar Chile. por el diplomado avalado por la UNAM. Tengo que preguntarlo. Para los extranjeros yo supongo que sí se puede, pero tendría que preguntarlo, porque además probablemente nos vayamos también a hacerlo en línea. Esta época que estamos viviendo tan dura nos ha regalado la oportunidad de poder tener comunicación con todos ustedes por la vía virtual y de poder echar mano de este tipo de estrategias. En el diplomado que estamos impartiendo actualmente no lo hemos suspendido, nos hemos ido por la vía virtual y pensamos que es una buena oportunidad para seguirla haciendo de esta manera y poder tener pues un poquito de mayor difusión y penetración y que seamos más los que nos podamos dedicar a este tipo de pacientes, que es lo que nos interesa, que los pacientes no sean abandonados y que sean tratados de una manera adecuada. ¿Cuál sería el término para niños con baja visión, estimulación visual o rehabilitación visual o terapia visual? Los niños que no están habilitados, entonces los estimulamos o los habilitamos. Cuando es un niño que ya tenía visión y la ha perdido o se ha disminuido y tenemos que volverle a enseñar a hacer las cosas, pero de una manera diferente, lo rehabilitamos. Y las sesiones que se les dan, pues son parte de una terapia visual, aunque este término puede confundir un poco porque creo que es un término que utilizan en optometría funcional. Entonces, de lo cual yo no sé mucho, debo de confesarlo, pero entonces nosotros llamamos estimulación, habilitación en el caso de los muy chiquitos y rehabilitación en el caso de los mayores. Saludos desde Argentina, gracias por la invitación. Gracias por los espacios. El diplomado 100% recomendable, Ceci Isla. Ceci, muchas gracias. Sí, Ceci es de nuestras egresadas y está trabajando de una manera espléndida. Saludos desde Morelia. Voy a seguir esta oportunidad para conocer gente con un propósito tan noble. Ay, Morelia, qué bien. Rox, muchas gracias, doctora Melina. En León ya estamos manejando la estimulación visual a niños en el consultorio. Ah, qué bueno, Rosy, me da mucho gusto. Rosy también es egresada y siempre muy entusiasta del diplomado y está en León. Nos interesa que esté en todos lados, en todas los lugares de provincia de nuestro país y en los diferentes países. Porque qué triste que digamos que no hay en Puebla, que no hay en Tlaxcala, pero poco a poquito lo vamos a ir haciendo, seguramente. Bueno, pues Pues nada, saludos desde Lima, saludos desde Nicaragua, un abrazo desde Guatemala. Nicaragua, Guatemala. Gracias por todo. Argentina. De la baja visión. Nos encanta que todos estén compartiendo de Colombia. Muchísimas gracias por su atención, muchas gracias por su interés, por su entusiasmo y les pido que estén atentos a las comunicaciones del Facebook de AVER, porque ahí estaremos informando de los cursos. Como una
premicia para mediados de septiembre daremos el webinar, nuestro psicólogo dará el webinar de inteligencia emocional y cómo me afecta el trabajar con personas con discapacidad visual. Y después probablemente de ahí se desprenda un curso de mayor profundidad al respecto. Entonces, estamos trabajando en los diferentes aspectos en toda esta parte interdisciplinaria para cubrir todas las facetas que tiene este manejo, que verdaderamente quiero decirles que es de lo más satisfactorio y de lo más hermoso. A veces se apachurra uno, no crean que no. A veces sí hay casos difíciles y sí necesitamos respirar, hacer tai chi, hacer yoga, pintar como Minei, en fin, o como Alicia. Pero es sumamente gratificante cuando podemos mejorar, aunque sea un poquito, la calidad de vida de estos pacientes y de estas familias. Chicos, chicas, a todos, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ale, por toda la difusión que has hecho de esto, por toda la comunicación, el área de comunicación de AVER. Muchas gracias a quienes nos han apoyado, como a Miguel Ángel con este cartel. Muchas gracias a todos los que nos apoyan, nos ayudan. Y todo esto es la suma de voluntades para poder poner un granito de arena en este mundo de los pacientes con discapacidad visual. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, Lourdes. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, muy bueno. Ali, Muy buenas qué gusto noches, verte. hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a todos.